¿Acaso eres uno de los que cree que los seres humanos estamos divididos entre normales y no normales? La verdadera respuesta no es tan sencilla como piensas. ¿Qué tal si lo exploramos juntos? ¿Estás listo? ¡Comencemos! Bienvenidos a su canal Esperanza EdTV, su fuente de información para todo lo relacionado a educación especial. ¡Hola! Mi nombre es Laura Batista, o Miss B, y soy maestra de educación especial certificada con más de 15 años trabajando con estudiantes desde 0 meses hasta segundo grado. Si quieres aprender más sobre estos temas, o si eres un padre o una madre con un hijo o una hija con necesidades especiales, te invito a que te suscribas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos informativos. También no olvides compartir este contenido con otras personas o familias que puedan estar necesitando conocer más sobre la educación especial. Para mí, es muy común encontrarme con padres preocupados que me preguntan, ¿será que mi hijo o hija podrá ser normal algún día? Esta pregunta parece sencilla, pero no lo es. Esta pregunta lleva dentro de sí ansiedad y anhelos de aquellos padres que tienen el valor de preguntar. Sin embargo, ¿qué tal si te dijera que nadie es normal? Es hora que nuestra sociedad deje atrás tantas supersticiones y idiosincrasias. ¿Por qué no ser más receptivos y abiertos a la idea de que el dicho de poeta y loco, todos tenemos un poco, está más cerca de la verdad de lo que pensamos? Ya es tiempo que dejemos atrás la palabra normal para describirnos y la reemplacemos con una palabra que nos incluye a todos. Típico. ¿Por qué me gusta tanto la palabra típico o típicos? La respuesta es muy sencilla. Mira, aunque nuestros rasgos faciales, personalidad y gustos siempre serán únicos de cada persona, la realidad es que el desarrollo humano es tan predecible como el ciclo de vida de las plantas. Todos los seres humanos experimentamos el mismo patrón del desarrollo, descubierto en el siglo XX por los psicólogos Jean Piaget y Arnold Gensler. Por eso, sabemos que el desarrollo humano se rige por un orden preestablecido y típico, porque es experimentado por todos los niños y las niñas que nacen en esta tierra, aun si tienen una necesidad o una discapacidad. Como te dije al principio, todos somos típicos. Y eso es tan sencillo como lo que te dije. Todos los seres humanos seguimos un mismo patrón del desarrollo. Pero, desafortunadamente, los seres humanos no somos carros, en el sentido que no podemos arreglarnos simplemente con cambiar o reemplazar una pieza. Las necesidades especiales son, en niveles leves y moderados, variaciones o una variación que con ayuda de terapias o otros tipos de apoyo y recursos pueden ser superadas o acomodadas para que el estudiante pueda saber cómo autoayudarse con recursos y técnicas aprendidas. Cuando los niveles son más severos, se busca ayudar a los estudiantes a ser, si tienen la capacidad, más independientes y funcionales. Se les da herramientas para que puedan tener una calidad de vida basada en sus posibilidades. Por ejemplo, una persona con el síndrome de Down puede aprender destrezas que lo ayuden a ser más independientes o a conseguir un trabajo simple
y repetitivo. ¿Sorprendido por lo que has aprendido? ¡Aún hay más! Si te está gustando este tema, déjamelo saber. Déjame saber lo que piensas, qué crees, dejando un comentario o dándole un like. Suscríbete a mi canal para que sigas conociendo más sobre el mundo de la educación especial. Y no olvides compartir este video con una familia que pueda ser beneficiada con esta valiosa información. Continuemos con la última parte de este video. Necesidades especiales disfrazadas de malos hábitos o rarezas. Como venía diciéndote, para mí, todos los seres humanos somos típicos. ¿Por qué? Porque nos desarrollamos de la misma forma, utilizando un patrón. Encima de eso, también sé que las necesidades especiales son simplemente variaciones que son únicas de cada ser humano. Pero déjame avisarte que tal vez nunca te hubieras imaginado que pueden haber hábitos o acciones que los demás llamarían rarezas, que en verdad son necesidades especiales que no fueron tratadas y que con el pasar de los años se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Mira, te lo explico mejor. El mejor ejemplo que puedo darte es el mío personal. Desde muy niña, la hora de la comida era un caos para mi madre. Muchas veces la escuché dando quejas a mi abuela diciendo: "Esta niña sí es rara, no come casi de nada". No fue hasta que empecé a trabajar como coordinadora de servicios para el programa de intervención temprana que descubrí cuál era el problema. Mi madre nunca se había imaginado que su hija, Normar, sufría de sensibilidad sensorial en la boca, lo cual provoca intolerancia a ciertos tipos de texturas en los alimentos. Con ayuda de amigos expertos en terapia de lenguaje con comida, he podido mejorar mi tolerancia, pero aún así no puedo consumir ciertos alimentos como la avena, el arroz con leche, crepas o hasta ciertas texturas en la carne. Aquí te voy a dar otros ejemplos. Pica es un tipo de ansiedad sensorial donde las personas consumen o comen cosas que no son comida. Por ejemplo, barro, tierra, tiza y hasta papel. Autoestimulación o ti nervioso es la necesidad de sentir estímulo sensorial. Esto podemos verlo en ejemplos tan sencillos como frotarse constantemente la mano, morder la borra de un lápiz o cabeza de bolígrafos, chasquear los dedos, etc. ¿Ves? Hay muchas cosas que parecen rarezas, pero que podrían haber sido necesidades especiales, escondidas o disfrazadas. Gracias por aún estar aquí y que mucho hemos aprendido hoy. Aquí te va un resumen. Las necesidades especiales son una señal de alerta que nos avisa que áreas del desarrollo necesitan ayuda. Las necesidades especiales no son fallas, sino variaciones de la forma en la que procesamos y usamos nuestras capacidades como individuos. Todos somos típicos y no normales, porque todos experimentamos el mismo orden del desarrollo como cualquier otro ser humano. Gracias por quedarte conmigo durante este ratito. Déjame saber si te gustó este contenido, dándome un like y apoyándome al suscribirte al canal. Aquí te dejo enlaces abajo en la descripción a otros videos que no te puedes perder. Me encantaría conectar contigo. En la descripción encontrarás mis otras redes, artículos y correo electrónico que puedes usar para hacerme preguntas o sugerencias de contenido. Gracias otra vez y recuerda que Esperanza Ed TV es tu fuente de información para todo lo relacionado a educación especial. Cuídate y hasta la próxima.